Muy buen día, doctora Angélica. Mi nombre es Cristian Durán y voy a proceder a sustentar el trabajo del tercer corte de su materia. Haré un comparativo entre el artículo 229 de la Reforma y el artículo 68 del Código Procesal del Trabajo. ¿De qué nos habla? De cómo se surte el trámite de queja. En el código actual, básicamente nos dice que solo permite al superior revocar la providencia recurrida y admitir el recurso de apelación o casación, que cambia en el proyecto de ley. Pues básicamente cambia el hecho de que permite admitir el recurso sin necesidad de revocar la providencia recurrida. Otro aspecto fundamental es el hecho de que pues el código actual no establece un trámite específico para el recurso de queja y el proyecto reforma sí lo establece. En conclusión, vemos materializado el principio de economía procesal en el mismo. Hablemos del artículo 236 de la reforma versus el 86 del código actual. La reforma que nos dice, esto habla de la cuantía para interponer el recurso de casación. La reforma nos dice, va a ser de mínimo 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El código actual establece una cuantía menor de 120. Esto sumado a otras causales que usted va a poder ver con más detenimiento en el trabajo escrito que le enviaré a continuación. Hablemos del artículo 237 de la reforma versus el 87 del código procesal del trabajo. Básicamente habla de cómo el error de hecho manifiesto es una causal de casación. En el código actual, básicamente limita el error manifiesto a la falta de apreciación errónea de los documentos, confesiones judiciales o inspecciones oculares. Ya en la reforma, básicamente no existe ningún tipo de limitación en cuanto a la prueba, pues porque puede fundamentar esta causal. Es un punto muy importante. Hablemos del artículo 248 de la reforma versus el 74 del código actual. Básicamente, en la reforma nos dice que la forma de traslado de envío del auto admisorio de la copia de la demanda será por mensaje de datos o canal digital al demandado. Y en el código actual establece que debe ser de entrega personal al demandado. Aquí vemos la inmersión de la tecnología en la justicia en Colombia. Hablemos del artículo 252 de la reforma versus el artículo 80 del código actual. Básicamente la reforma nos habla de que se permite realizar la prueba pericial en la audiencia con el apoyo del perito, cosa tal que en el código actual se establece de la siguiente forma, y es que para realizar la prueba pericial se exige suspender la audiencia y fijar una fecha nueva, punto muy importante. Hablemos del artículo 258 de la reforma versus el 109 del código actual. La reforma nos habla de que básicamente amplía el alcance del mérito ejecutivo a las resoluciones de todas las entidades administradoras del sistema de seguridad social. El código actual que nos dice que lo limita exclusivamente al Instituto Colombiano de Seguros Sociales o las cajas seccionales del mismo. Vemos un cambio bastante grande en esto. Hablemos del artículo 259 de la reforma versus el 110 del código actual. Nos establece la reforma que básicamente establece que el juez competente para conocer de las ejecuciones promovidas por las entidades administradoras del sistema de seguridad social será el del domicilio del demandado, como está actualmente. Básicamente se establece la competencia del juez del domicilio del Instituto Colombiano de Seguros Sociales o de la caja seccional del mismo que hubiera promovido la resolución. También vemos un cambio sustancial. Hablemos del artículo 322 de la reforma versus el artículo 145 del proyecto nuevo. El proyecto nuevo, ¿de qué nos habla? De que básicamente modifica el orden de aplicación de las normas análogas en el procedimiento laboral y en primer lugar pues se remite al Estatuto del Trabajo y en su defecto a la integración normativa de cualquier otro régimen procesal. En el código actual, ¿qué se establece? Que se remita el propio decreto y que en su defecto pues es básicamente una remisión al Código Judicial. Hablemos del artículo 76 de la reforma versus el 103 del Código del CGP. Básicamente la reforma nos dice que no regula expresamente la presunción de autenticidad en las comunicaciones electrónicas y el CGP establece una presunción de autenticidad para los memoriales y demás comunicaciones. Punto muy importante. Hablemos del artículo 30 de la reforma versus el 168 del CGP. La reforma nos dice que limita los motivos de rechazo de las pruebas a las pruebas conducentes o superfluas con relación al objeto del litigio, y el CGP establece que incluye una gama más amplia de motivos como pruebas ilícitas y pues notoriamente impertinentes. Vemos básicamente un paréntesis entre lo establecido y todas las medidas nuevas que está proponiendo esta reforma. Como mencioné anteriormente, todo esto podrá ser ahondado con más detalle en el documento que le enviaré, pero este es un breve análisis de los 10 artículos que me correspondieron.